Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 225 de este 22 de octubre del 2025, otro 25, y estamos estrenando este programa desde la señal de Maya FM en el 103.5 y desde Cancún, Quintana Roo. Por supuesto, mando un afectuoso saludo a quienes nos están escuchando. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN y también a quienes nos ven en la televisión en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten este programa en sus redes sociales, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, QR Noticias y Mujer Total. Suscríbete a mi canal de YouTube, Aide Serrano, ahí puedes encontrar todos los programas anteriores de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Igual me puedes seguir en mis redes sociales, Aide Serrano. Como sabes, aquí reflexionamos acerca de las mujeres, su participación en la sociedad y también de temas como machismo, feminismo, estereotipos, roles de género, entre otros, por supuesto, en corto y sin tanto rollo. Saludo a quienes nos están escuchando en la radio, en las estaciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Igualmente sábados 10 de la mañana en Caribe FM en el 101.9 en Cancún y los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en Felipe Carrillo Puerto. Los domingos 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM y también en la capital de nuestro estado en el FM en el 100.9. Bueno, en esta ocasión Marisol Mendoza Gómez, conocida como la Musa Mayor, es sonidera, promotora cultural y tallerista originaria de la Ciudad de México. Ella es parte de la dinastía Sonido Duende de Tacuba. Fundadora de Musas Sonideras, ha llevado la conversación sobre igualdad, autogestión y trabajo digno desde los bailes callejeros hasta foros académicos y culturales. Conversé con ella sobre la presencia de las mujeres en la escena sonidera. También hoy Fabiola Sumano, la mujer medicina en su círculo de sabiduría femenina, nos hablará de la importancia de crear círculos de paz y cómo hacerlo. Este 17 de octubre acaba de pasar, fue la conmemoración del sufragio femenino en México. En 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, se reconoce a nivel nacional el derecho de las mujeres a votar y ser electas en los procesos municipales. Cabe destacar que pues fue antes mucho donde tuvimos los primeros indicios de lucha feminista para tener este derecho. Y fue en 1916 en estados como Chiapas, Tabasco y Yucatán, donde ya se tenía este derecho. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Bueno, fue un 17 de octubre. El 17 de octubre es la conmemoración de este día fundamental para el goce de los derechos políticos para las mujeres, la conmemoración del sufragio femenino en México. Bueno, en 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, se reconoce a nivel nacional el derecho de las mujeres a votar y también a ser electas, en este caso en procesos municipales. Pero cabe subrayar que fue desde 1916 que estados como Chiapas, Tabasco y Yucatán ya se tenía ese derecho. Bueno, fue más tarde, el 17 de octubre de 1953, que el presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma a los artículos 34 y 115, fracción 1 constitucionales, en la que se reconoce los plenos derechos de ciudadanía a las mujeres mexicanas. Desde entonces solamente se habían postulado 6 mujeres a la presidencia del país. En 1982, Rosario Ibarra de Piedra. En 1994, Cecilia Soto González y Marcela Lombardo Otero. En 2006, Patricia Mercado. En 2012, Josefina Vázquez Mota. En 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo.
Hoy tenemos a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en más de 200 años de la República. Esto pues es fundamental para el avance en el goce de los derechos de las mujeres, particularmente los políticos. Y bueno, la participación política de la mujer en México es resultado de una lucha constante de las mujeres para que sus derechos sean reconocidos, defendidos y sean garantizados como ciudadanas mexicanas. Vamos a ver un reportaje del Senado de la República a este respecto. En 1953, las mujeres mexicanas fueron testigos y artífices de uno de los logros más importantes para el ejercicio de sus derechos y los de las generaciones posteriores, el sufragio femenino. Este acontecimiento marcó un hito histórico, consecuencia de la tenacidad y determinación de muchas mujeres que años atrás y desde diferentes contextos se habían empeñado por alcanzar este ideal democrático. El siglo XIX estuvo plasmado de movimientos sociales y políticos donde se exigía un nuevo orden social bajo ideales de igualdad. En él, las mujeres encontraron la posibilidad de organizarse, levantar la voz y exigir el reconocimiento de sus derechos, dejando atrás eventos como el ocurrido en 1890, cuando se reunieron miles de firmas y las enviaron a Porfirio Díaz, para que su derecho a la participación política les fuera reconocido sin conseguirlo. En aquel entonces la idea de que la política no era un espacio para mujeres perduró. Las negativas sostenían que reconocer estos derechos obstaculizarían su desempeño como madres y esposas, o incluso que corromperían la política y demeritarían los proyectos de la nación. Aun cuando se alcanzaban algunos logros importantes, estos eran abatidos. En los años 20, los decretos en materia de igualdad jurídica para los estados de Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí fueron derogados al corto tiempo de ser expedidos. En 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue aprobada la reforma al artículo 34 constitucional sobre el derecho de las mujeres a votar. Aunque fue aprobada por ambas cámaras, dicha reforma no fue publicada. A pesar de ello, el esfuerzo y la lucha de las mujeres fue fortaleciéndose al acceder a la educación y profesionalización, diversificando sus estrategias y reestructurando sus formas de organización política. Realizaron congresos, movilizaciones sociales, comités, ligas femeniles, agrupaciones partidistas, obreras, populares, escribían en periódicos, dirigían revistas para hacer públicas sus opiniones y colectivizar sus ideales. Un ejemplo icónico fue el seminario Mujer Moderna, fundado en 1915 por la maestra Hermilia Galindo, cuyo nombre resonará en la historia de la democracia en México, al ser la primera mujer en postularse a diputada en 1917. Las mujeres no dieron marcha atrás y su organización política comenzó a sentar precedentes de gran alcance. En 1916, el primer Congreso Feminista de Yucatán logró la asistencia de 700 mujeres y sembró los precedentes para que en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel de Cid Cícero, fueron las primeras mexicanas electas diputadas al Congreso de Yucatán. Para 1952, ya eran 20,000 mujeres las que se habían sumado para organizar la Asamblea Nacional Femenil y para exigir su derecho a votar y ser votadas, lo que llevó a que el 6 de abril de 1952, más de 20,000 mujeres se agruparan en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo al entonces candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, que hiciera cumplir su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser electas. Un año después, el 17 de octubre de 1953, dicha exigencia vio una respuesta favorable cuando finalmente se publicó la reforma que reconocía la ciudadanía plena de las mujeres y permitió que el 3 de julio de 1955 las mujeres ejercieran su voto por primera vez a nivel federal, destacando Remedios Albertín Ezeta, Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce y Guadalupe Urzúa Flores como las primeras diputadas electas. Para llegar a este punto fue necesario el esfuerzo colectivo de miles de mujeres a lo largo de la historia. Hoy podemos reconocer que cada acción y logro político de las mujeres mexicanas lleva implícita su lucha, tenacidad y valentía, cuyo legado nos motiva a continuar siendo agentes de cambio y transformación. Desde el Senado de la República, seguimos impulsando la progresividad de los derechos humanos de las mexicanas. Hoy nuestro país es reconocido a nivel mundial por haber incorporado en 2019 el principio constitucional al que hemos llamado
Paridad en todo, garantizando la participación en igualdad de condiciones y espacios de las mujeres frente a los hombres. A 70 años de ese día histórico que marcó uno de los pasos más trascendentales en el reconocimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres, la realidad es otra. Ahora existe la posibilidad de que por primera vez en nuestro país, el Poder Ejecutivo Federal sea presidido por una mujer. Hola, soy Fabiola Sumano. Yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo de la importancia de crear círculos de paz y cómo hacerlo. Tejiendo redes de paz y de amor y de luz en este momento que necesitamos estar en paz, vamos a hablar de la importancia de crear estos círculos de paz. Cuando uno crea un círculo, no hay jerarquías, no hay alguien que está más arriba, alguien que está más abajo. En el círculo todos estamos iguales, todos somos iguales y estamos en el mismo nivel, en el nivel que nosotros queremos de unión y de amor. Y es muy importante saber que podemos generar esta empatía y crear una resonancia. Cuando se junta un grupo, lo primero que tenemos que hacer es abrir ese espacio sagrado, darle esa importancia de crear el círculo y poner al centro un pequeño altar. Podemos poner flores, podemos poner un cuarzo, un incienso, algo que nos invite a armonizar, una imagen, un aroma, una esencia, para que nosotros conectemos con esa frecuencia, con ese sonido, con ese aroma tan especial. Y desde ahí comenzaremos a hacer unas respiraciones. Podemos hacer 3 respiraciones suaves y profundas con la intención de inhalar toda esa paz y exhalar todo lo que no sea paz. Quitar de nosotros las frecuencias negativas, la tensión, el estrés, todo eso que no corresponde y que no nos deja fluir y avanzar en nuestras vidas y no nos deja entrar en un estado de paz. Con la respiración lo vamos liberando. Cuando nos sintamos más ligeros, después de respirar, vamos a dar apertura a este círculo de paz diciendo, estamos aquí reunidos, es un ejemplo. Estamos aquí reunidas para crear un círculo de paz, para crear una frecuencia desde el amor, desde la armonía. Y podemos empezar a poner esa intención en cada uno de nosotras, en nuestros corazones. Estos círculos pueden ser de mujeres o pueden ser mixtos y es muy bonito crearlos. Y después de esto vamos a dar la palabra. Podemos tener como si fuera un bastón, una representación de dar la palabra a una flor y tú vas pasando esa flor y la persona va conectando y va diciendo eso que ella quiere expresar para alcanzar la paz. Y así, en este círculo sagrado de respeto, de armonía, sin juicios, cada quien va a expresar y va a decir unas palabras para conectar con la paz. Después que hemos pasado la palabra, que es algo muy poderoso, porque recuerden que con nuestra voz nosotros creamos y la voz tiene una frecuencia, una vibración que manifiesta. Entonces es muy importante hacernos conscientes también de nuestras palabras. Y ya que hayamos pasado la voz, vamos a decir un mantra, podemos cantar también, podemos decir unas frases y entonces cerrar los ojos y permanecer ahí unos instantes en silencio, tomándonos de las manos para bajar esa frecuencia de la paz y expandirla. Vamos a inhalar y cuando exhalemos vamos a expandir esa frecuencia de la paz, como que sale de nuestro corazón llena de amor y se expande. Y así estamos bajando una frecuencia muy hermosa y muy necesaria en estos momentos de paz a nuestro mundo, al planeta, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias. Y van a sentirse más relajados y van a sentir cómo están formando parte de esa red de paz que estamos tejiendo en el mundo. Entonces yo les invito a que en sus casas, en un jardín, frente al mar, en el bosque, en lo que ustedes consideren un lugar que pueden volverlo sagrado y crear ahí un espacio de paz para el mundo, lo hagan. No necesitan ser muchas personas,
pueden hacerlo 2 personas, 3 personas, y así van a ir aumentando ese círculo de paz y estamos contribuyendo a la paz del mundo. Y eso es algo muy hermoso y muy necesario y lo podemos hacer todas y todos en este momento. Y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿A quién le pertenecen las calles? ¿Quiénes se sienten libres y con seguridad al caminar en ellas? ¿Es un espacio que las personas perciben de igual manera? En el espacio público también hay desigualdades. Las calles son más inseguras para las mujeres que para los hombres. Las experiencias que se viven en los espacios públicos y comunes son más peligrosas para las niñas, las adolescentes y las mujeres. El libre tránsito es un hecho consagrado en la Constitución mexicana en el artículo 11, pero las mujeres no disfrutamos de este derecho de la misma manera que los hombres. Por ejemplo, el Programa General de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México del año 2019, dirigido por la ONU Mujeres, señaló que casi el 35% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de en los espacios públicos, pero también hay un creciente miedo al secuestro y la desaparición. Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en diversos lugares públicos o privados. 73% de las mujeres en México se sienten inseguras en el transporte público, 71% en las calles y 60% en parques o centros recreativos. Las mujeres tenemos el mismo derecho al espacio público, a su uso, pero según los hombres no es así y nos lo hacen saber a través de la violencia. Por cada mujer que desaparece en la vía pública, los hombres y el orden patriarcal nos dan varios mensajes. Nos dicen: no salgas a la calle, no quieras ocupar un espacio público que le pertenece a los hombres, y a las mujeres les toca el espacio privado. Ese es el mensaje: en la casa, quédate ahí. ONU Mujeres señala sobre esta problemática que es una realidad que reduce la libertad de circulación de mujeres y niñas, limita su capacidad de participar en la educación, el trabajo y la vía pública, dificulta su acceso a servicios esenciales y el disfrute de actividades culturales y recreativas, afectando negativamente su salud y bienestar. Es urgente crear espacios públicos más seguros, igualitarios para las mujeres y las niñas. Por supuesto, se necesitan más políticas públicas con perspectiva de género que tomen en consideración esta realidad para las mujeres y para las niñas. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la musa mayor, Marisol Mendoza Gómez, quien está hoy aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, Aide, pues muy bien, aquí saludándote en esta tarde bonita de inicio de semana. Encantada de tenerte aquí. La verdad es que estoy muy honrada de tener aquí a Marisol. Es una figura muy relevante de la escena sonidera, no solamente de México, sino a nivel internacional. Ella es conocida como la Musa Mayor, es promotora cultural y tallerista originaria de la Ciudad de México y parte de la dinastía Sonido Duende de Tacuba. Ella comenzó como cronista y colaboradora del proyecto Sonidero, donde documentó los bailes de barrios populares como La Merced y Tepito de allá de la Ciudad de México. De esa experiencia surgieron textos y testimonios que formaron parte de publicaciones colectivas como Sonideros en las Aceras, Véngase la Gozadera, y bueno, también su trabajo ha sido referido, ha sido citado en investigaciones como Pasos Sonideros, que reconocen la importancia cultural de la historia sonidera. Y bueno, antes de consolidar su actual colectivo, la Musa Mayor, Marisol Mendoza, impulsó Sonideras de Corazón en el año 2014, un primer esfuerzo de organización entre mujeres sonideras, y de ahí nació la semilla que más tarde floreció con Musas Sonideras, fundada en 2017 en el Salón Candela, bajo el lema hasta que la sonoridad se haga costumbre. Me encanta ese lema. Bueno, y Musas Sonideras reúne
a decenas de mujeres de México, Estados Unidos y otros países, formando una red intergeneracional que visibiliza, capacita y fortalece a las mujeres dentro de una escena históricamente dominada por los hombres. Claro, la escena sonidera no iba a ser la excepción. Y bueno, como Musa Mayor ha llevado la conversación sobre igualdad, autogestión y trabajo digno, desde los bailes callejeros hasta foros académicos y culturales como la UNAM, la UAM, el Canal del Congreso y escenarios masivos como el Zócalo de la Ciudad de México. También es impulsora del Musa Fest, el primer festival sonidero feminista que celebra la memoria, el presente y la potencia colectiva de las mujeres dentro del movimiento sonidero. Más recientemente formó parte de Amplificadas, un proyecto binacional entre Musas Sonideras de México y la Fundación La Comadre de Colombia. En ese proyecto participó como coordinador en México, puente entre colectivos, y como tallerista impartiendo actividades sobre identidad sonidera para familias en el Centro Cultural El Rule. Ese trabajo le ha permitido expandir la visibilidad del sonidero feminista hacia un diálogo internacional, fortaleciendo los lazos culturales entre mujeres de México y Colombia. Estimada Marisol, la Musa Mayor, platícanos en qué momento sentiste que el sonido dejó de ser solo música y se convirtió también para ti y para muchas más en una forma de resistencia y también de comunidad. Pues fíjate que cuando mi papá tenía su sonido, bueno, duró con una trayectoria de 45 años, pero él me empezó a presentar a las mujeres sonideras y pues grandes pioneras donde pues yo veía poca visibilidad, ¿no? Se oían 5 nombres y pues para mí fue muy bonito poder conocer a estas pioneras sonideras, pero veía que había poca visibilidad, ¿no? Poco a poco nos empezamos a juntar. Yo ahí todavía no tocaba, fungía como gestora, pero yo hacía como un empuje, creía que todo era fácil, ¿no? A veces crees que las cosas son fáciles hasta que estás adentro y ves que no es fácil, ¿no? O sea, decía, no, yo voy a hacer que haya carteles de mujeres, que no solo aparezcan como el gancho económico, el anzuelo económico de mujeres 2x1, mujeres gratis, sino que también en el escenario, ¿no? Sin embargo, no fue tan fácil, era difícil porque pues la mayoría éramos señoras con hijos, con esposo, con obligaciones, con trabajo aparte del trabajo doméstico, sino había compañeras que pues tenían otros trabajos, ¿no? Trabajaban para algunas empresas, y así. Entonces cuando yo estoy adentro, pues veo que empiezo a hacer los carteles, pero ellas empiezan a decir, ¿qué crees? Que no voy a poder porque tengo algunos compromisos escolares con mis hijos, tengo algún compromiso con mi esposo, salir tarde del trabajo, no voy a poder llegar porque me están avisando que llegó el agua, ¿no? En algunas localidades el agua tarda en llegar y estos cuidados, pues también está la lavadera de trastes, de ropa, de cosas, y pues cancelaban los eventos, ¿no? Cancelaban y yo decía, ¿qué voy a hacer si ellas cancelan? ¿Cómo podemos generar que esto cambie, ¿no? La verdad es que fue un poco difícil, pero no imposible, porque al final empezamos los niños crecen y se dividen algunas responsabilidades, y las compañeras empezaron a administrar sus tiempos, ¿no? Todavía más.
O sea que si tu día es de 24 horas, a veces no sé cómo lo hacen, pero lo convierten en pedacitos para cada responsabilidad, como la responsabilidad de su casa, de su trabajo, su responsabilidad, aprensiva, que es con los hijos, esto que lo relacionamos con el amor y con el amor romántico sobre todo, y que muchas veces he oído muchas historias sobre esto de, pues si tú me quieres, deja esto, si tú me quieres, deja el otro, y te ponen entre la espada y la pared, ¿no? O esto o yo, o esto o tus hijos. Y pues ha sido muy difícil. Dentro del movimiento sonidero yo he oído historias donde pues las compañeras, sus hijos se han ido con el papá y cosas así, y pues estas cosas que suceden, ¿no? En la vida y en la humanidad, y pues ha sido difícil, pero no imposible. Empezamos empujando, después jalando, y pues estamos aquí trabajando, resistiendo, existiendo y creando nuevas formas de aprendizaje entre mujeres, ¿no? Que ahora los aprendizajes sean entre mujeres, entre nuevas generaciones, perder el miedo a muchísimas cosas, ¿no? Creo que todo eso ha sido un conjunto para poder ir transformando paso a paso. Nada nunca fue de un día para otro, así es que han pasado 10 años y han pasado cosas muy bellas. Y como bien comentas, para las mujeres es el doble, triple de difícil. Me encanta que nos compartas estas dificultades que has vivido y que también te han platicado otras compañeras de cómo las hijas, los hijos, las tareas del hogar, todas estas responsabilidades que pues en nuestra sociedad machista y patriarcal nos han dejado solamente a las mujeres. Entonces tomar el lugar que nos corresponde pues es un camino cuesta para arriba. Ahora, Marisol, tú comenzaste como gestora, pero también decidiste tomar el micrófono y convertirte también tú en protagonista sonidera. ¿Cómo fue este momento en que tú decidiste tomar el micrófono y formar parte también de esta historia? Pues justo estas dificultades en donde mis compañeras de repente cancelaban, pues dije, tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces empecé a tocar también, para que si algo pasaba yo podía estar al frente. Y también pues fue impulso de mi familia, de mis hermanos, de mi padre. Y un día en un evento en el Museo Universitario del Chopo, en una transmisión, mi hermano me pasa los micrófonos inesperadamente, y entonces empiezo a mandar saludos. De ahí, esos fueron como mis primeros pininos. Después me invitan a participar en los 16 días de activismo por la no violencia contra las mujeres, que fue por ahí de diciembre, creo que en el último día, y tocamos 9 sonideras. Y entonces fue algo muy bonito, porque además de los clubs de baile, las chicas participaron bailando con nosotras en la pista de baile, pero solo las mujeres. Y fue un momento especial, difícil y todo, porque en ese momento, en lugar de mandar saludos, mandábamos consignas, y hablábamos de las desapariciones, los feminicidios, las violencias domésticas, porque el sonidero lo que hace es intervenir la música con saludos, con versos y demás, ¿no? Entonces en ese momento nosotras estábamos
interviniendo pues con estas consignas y con estas historias, ¿no? Entre la música. No sabía si llorar o bailar o no sé, pero fue difícil y fue muy trascendental, y entonces en ese momento surgen más invitaciones, ¿no? Y te das cuenta que la música te sirve para resistir, te sirve para protestar, y justo vas reconociendo lo que pasa con nuestros antepasados, porque pues justo nuestros ancestros usaban la música para pedir, ¿no? Para pedirle a los dioses, para pedirles pues a los representantes de la lluvia, de la cosecha, de todo, ¿no? Y para ofrendar también. Y entonces vas retomando, no es que esto sea nuevo, sino creo que se vuelve a retomar estas ancestralidades musicales, claro, con otro tipo de música, con la cumbia, con la salsa, con todos estos ritmos guapachosos, con estos ritmos tropicales. Y bueno, así es como surge mi incursión al sonidero, a alzar la voz, y de ahí pues a partir de un 13 de octubre ya no lo suelto, ya mi participación es consecutiva cada 8 días y demás, y entonces empiezo a encabezar estas presentaciones de musas sonideras. Me encanta. Somos 60 entre la ciudad, los estados, las periferias y la Unión Americana. Más bien ya somos 80, acaban de entrar una nueva generación que la verdad son unas jóvenes con muchísima ilusión de hacer bailar y con nuevas propuestas. Pues Marisol Mendoza, la Musa Mayor, tú eres quien les ha abierto camino a estas nuevas generaciones, tú y otro grupo de mujeres que tomaron los escenarios en un ambiente predominantemente masculino. Ahora, cuéntanos cómo te fue, cómo les ha ido a algunas compañeras tuyas en este ambiente predominantemente masculino con los públicos, porque pues también la gente ha estado acostumbrada a ver hombres ahí en el escenario. ¿Qué pasaba? ¿Qué les decían? ¿Les aceptaban? ¿No les gritaban como en otros escenarios? Mejor regrésate a la casa, estás descuidando a los hijos. Es un ejemplo. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo te fue a ti? Pues la verdad es que sí había chiflidos, había críticas. Nosotras empezamos a transmitir también por nuestras páginas personales, y de repente era en las mismas transmisiones escribían cosas, ¿no? Vete a cocinar, vete a lavar los trastes, vete a lavar la ropa, ¿no? Y de repente en el micrófono mis compañeras también decían, pues ya hice todo mi quehacer, por eso estoy aquí mandándoles saludos, ¿no? Hay una historia de una compañera de Los Ángeles que en plena tocada, ¿no? Le dijeron que por qué no se iba a lavar los trastes. De repente terminó su turno y se fue a sentar. La misma persona la sacó a bailar y ella aceptó, para poderle decir cuando estaban bailando, si yo estuviera lavando los trastes, ¿con quién bailarías? ¿No? Entonces, estas cosas que suceden, porque sí suceden. Había chiflidos, ¿no? Nuestras ancestras sonideras, las pioneras, pues sí vivieron estas violencias más fuertes todavía, ¿no? Y en nuestra iniciación, hace 11 años, pues también, ¿no? Escuchabas en los baños de mujeres, ya vámonos, ya van a tocar las viejas, ¿no? Y cosas que te daban tristezas, pero hoy por hoy el público de Musas Sonideras son 90% mujeres, y son las mujeres las que nos han ayudado a levantar
este proyecto, y no solo en la pista, sino también en una gaceta, en una tesis, en una cámara fotográfica, en una entrevista. Gracias, hoy también vuelve a ser una mujer, y eso. Han resistido y me encanta que lo nombres así, como resistencia, pero también que tú con otras compañeras han pues aguantado toda esta violencia para que hoy las cosas sean, pues si no más sencillas, haya un camino más claro para una nueva generación de jóvenes. Tu camino también viene de Musa Fest y amplificada, se une la música con el feminismo y también la cooperación internacional. ¿Qué has aprendido de otras mujeres? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te han compartido mujeres de otras partes del mundo? Ya nos decías, por ejemplo, de Los Ángeles, también de Colombia, de su experiencia y su resistencia en el mundo sonidero. Pues su resistencia ha sido similar, ha sido muy similar. Por ejemplo, en mi viaje a Colombia conocí a la primer picotera de Barranquilla, ¿no? Las picoteras son como las sonideras, y bueno, su resistencia ha sido similar. Ella tiene 92 años, una negra preciosa, del barrio Palenquero. Entonces, pues toda su resistencia que nos compartió entre risas, llanto y demás. Y entonces hay una frase que mi mamá, cuando está tocando, la dice mucho, y dice: mujeres fuertes no se rinden, ¿no? Y entonces veo mucha fortaleza y similitud en esta resistencia, llámese como se llame la disciplina que llevamos como DJs, como picoteras, como sound system, porque pues en Colombia también hace 5 años que pues las mujeres también están en el sound system, y pues estas disciplinas con la música en diferentes géneros, pues sí requiere una gran resistencia y estos saberes compartidos, porque al final empiezas a compartir los saberes entre que unas, por ejemplo, en el camino, pues yo nunca había visto ingenieras, ¿no? Y pues conocimos a Showmasters Collective y a Song Guilds, y estas dos colectivas de ingenieras de audio, pues después de la primera vez nos volvimos a encontrar muchísimas veces en el camino, en algunas presentaciones institucionales y demás, y pues estos aprenderes han hecho que rompamos brechas, ¿no? Brechas de conocimiento, brechas económicas, brechas de género, un montón de brechas, porque si antes era nula esta onda económica, pues poco a poco hemos ido generando esta lucha también por un pago digno, por un trato digno, ¿no? Que tengamos en esta escena. Y pues estos aprenderes han sido conjuntos en un tejido social colectivo con otras colectivas, las que se dedican 100% al vinil, a lo digital, a lo análogo, estos saberes y aprenderes técnicos, y pues las que saben de economía, porque nos dan miedo muchas cosas, el Satanás, dicen por ahí, el SAT, pues de repente a muchas nos da miedo, ¿no? Y decimos, todos los caminos te llevan al SAT. Entonces, pues ni modo, hay que entrarle, hay que aprenderle, hay que facturar, y pues son esas cosas que parecieran fáciles, pero no solo es poner un disco y alzar las voces, aprender muchas otras cosas, como poner tus límites en un contrato,
pedir cosas, ¿no? Porque a veces hasta eso te da miedo pedir agua, pedir la localización del baño más cercano, pedir papel de baño siquiera, ¿no? Esas cosas que parecieran tan básicas y tan fáciles y que a veces no están al alcance, ¿no? Y de ahí pues otras cosas más grandes, como cuando viajas, ¿no? Pedir viáticos, pedir hospedaje, pedir comida, y pedir un pago digno, ¿no? Entonces, no ha sido fácil ir creyendo que eres merecedora dentro de tu función como sonidera, como mujer en la escena musical, ¿no? Porque todo el tiempo te hacen creer que no tienes voz, no tienes material, no tienes audio, no tienes audiencia. Hace un rato hablabas de las audiencias. La falta de audiencia también es violencia, ¿no? Y nos pasa en diversas disciplinas, ¿no? Las músicas, las cantantes, las DJs, las sonideras, las sound systems, y en muchísimas disciplinas dentro de, ¿no? Dicen, no vayas, esto, aquello, y entonces esa falta de audiencia también es violencia, ¿no? Y que te hacen creer que tienes que estar en un cartel donde el 70% sea de hombres para poder atraer un público, ¿no? Sin embargo, creo que nos hemos estado haciendo poco a poco de un público que pues 90% mujeres, y eso es bien bonito porque nos siguen, nos bailan, nos comparten, nos likean, nos comparten en sus historias, ¿no? Y es bonito, los escenarios son diversos, a veces puedes tener una gran audiencia y a veces una menor audiencia, pero todas las audiencias son valiosas. Estoy conversando con Marisol Mendoza, quien es la musa mayor. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Estoy conversando con Marisol Mendoza, quien es la musa mayor, y ella acuñó una frase que me encanta: hasta que la sonoridad se haga costumbre. ¿Qué significa para ti, Marisol, este concepto de sonoridad? ¿Qué trascendencia ha tenido? ¿Cómo se traduce en los bailes, en el micrófono, esta sonoridad que nos mencionas en tu lema? La palabra es sororidad, hasta que la sororidad se haga costumbre, que habla de una alianza entre mujeres, una hermandad entre mujeres, y justo funciona para, sobre todo en el sonidero, por eso de la competitividad, ¿no? Que todo el tiempo quieren que estemos en competencia. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es la más joven? ¿Quién es la que más sabe? ¿Quién es la que mejor música pone? Y pues en realidad esto lo hemos justo acuñado, ¿no? La de al lado es mi compañera, no mi competencia, y tenemos que aprender a admirarnos unas a otras. Sí lo hace bien y reconocerlo, ¿no? Reconocer que es inspiración y no parte de la competencia para que yo me enoje, para que yo lo quiera hacer mejor. Sí lo debemos hacer mejor, pero de una manera inspiracional y no competitiva, ¿no? Entonces, nos preguntan, ¿y hasta cuándo piensas trabajar? Hasta que la sororidad se haga costumbre, ¿no? Hasta que nosotras aprendamos a trabajar con la compañera sin caer en la competitividad, sino en la alianza, que no tienes
que falló tu micrófono, te presto el mío, que falló tu computadora, no importa, traes una memoria, métela en la mía, o aquí hay música, no te preocupes. Y poder ejercer y hacer estas formas de trabajo a modo de que todas quedemos bien y no alegrarnos porque a alguna le falló algo o porque le fue mal, no, al contrario, ver que todas quedemos bien, porque justo esa es la palabra, hasta que la sororidad se haga costumbre, a que aprendamos a ser sororas. No quiere decir que la colectiva sea la más sorora o que ya hayamos aprendido, porque la colectiva se va renovando siempre, unas se van, otras entran, no se romantiza la colectividad. En 11 años se han ido 40, sin embargo seguimos trabajando. Hoy por hoy pues somos 80, entonces la idea no es que se apague, sino que crezca, ¿no? Y que tengamos nuevos aprendizajes y pues somos señoras aprendiendo, ¿no? Y enseñando a nuevas generaciones justo bajo este lema, hasta que la sororidad se haga costumbre. Qué maravilla que nos compartas, pues esta es una perspectiva distinta, porque estamos acostumbrados y acostumbrades en esta sociedad machista y patriarcal, pues que hay que competir, hay que pisar al de al lado, al del frente, a todo mundo para avanzar, pero hay otras formas de convivir, hay otras formas de compartir los espacios, de aprender, y precisamente la sororidad es una de esas formas, un paradigma distinto, donde las mujeres hemos demostrado a lo largo de siglos que podemos trabajar juntas, que lo hacemos porque formamos parte de comunidades enormes, tan solo de la crianza de las hijas y los hijos, que lo hacemos entre mujeres, entre nosotras nos ayudamos, porque realmente esa tarea tan importante sería muy difícil hacerla sola. Siempre hay mujeres a nuestro alrededor que nos echan la mano en esta tarea tan importante. Estoy conversando con la musa mayor Marisol Mendoza. Platícanos los próximos planes que tienen las musas, presentaciones, ¿dónde podemos enterarnos de su trabajo? Bueno, pues de nuestro trabajo se pueden enterar si siguen La Musa Señal en Facebook, Instagram y TikTok como Musas Sonideras. Ahí se proyectan los carteles de cada 8 días. Estamos en distintos estados, incluso países, ¿no? Y pues bueno, ahí se pueden enterar de todo lo que andamos haciendo, cuando damos talleres, cuando tenemos presentaciones y demás, ¿no? Y de las distintas compañeras que están en San Luis, en Pachuca, en Toluca, en Puebla, en Monterrey, y todo lo vamos compartiendo también ahí, porque todos tienen una musa sonidera cerca, así es que localícenla, síganla y sigan La Musa Señal en nuestras redes sociales. Yo estoy en Facebook como Marisol Mendoza Gómez, en Instagram como Mendoza Gómez Marisol. También estoy como Marisol, la Musa Mayor, y Marisol Mendoza, así es que me pueden seguir por todas estas páginas y nada, sigamos compartiendo, sigamos siendo mujeres, apoyando mujeres, hasta que la sororidad se haga costumbre. Dinos el panorama en el sureste de México. Hay sonideras, por ejemplo en Quintana Roo, que es donde estoy y donde pues, te están viendo y escuchando a través de la televisión y la radio. No, desgraciadamente no, pero un día me gustaría ir a dar un taller por allá. Ya he tenido algunas presentaciones. En marzo
estaremos por allá, de aquel lado. Así es que próximamente va a salir el cartelito. Para que vayan a raspar la chancla. Estaremos en el marco del 8M de aquel lado. Y bueno, esperamos encontrarnos y generar un taller por allá también para que surja una nueva generación de aquel lado de Quintana Roo, por supuesto. Y pues será un gusto saludarlas por allá. Así es que siga la Musa Señal. Estamos a 5 meses escasos de esta presentación de aquel lado en el marco del 8M. Me encanta, pues muchísimas gracias, Marisol, por haber estado aquí en corto, sin tanto rollo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, que también sigan amplificadas este proyecto binacional. No dejen de apoyar a las mujeres, no dejen de bailar. Y bueno, nada, mencionar que somos una trilogía que me ha fortalecido, y siempre digo en el nombre de la madre, de la hija y de la nieta. Saludos a mi mamá, sígala como Mamá Duende, la jefa sonidera, quien representa a las mujeres sonideras de la tercera edad, y a mi hija, la princesa Duende, que representa a las adolescentes dentro del movimiento sonidero, y también hay infancias. Saludos a Giselita Mix, que tiene 12 años y tiene 5 años de trayectoria como sonidera. Y bueno, siempre un gusto trabajar con las mujeres de todas las edades, con las disidencias, con las adolescencias, las infancias. Y nada, saludos a todos y muchas gracias por esta entrevista. Gracias por mostrar el trabajo de otras mujeres. Encantada de tener aquí a la musa mayor, Marisol Mendoza. De verdad fue un honor. Qué hermosa entrevista nos has dado. Muchas gracias. Espero verte pronto por acá, por Quintana Roo. Mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVQ, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.